Un hermoso y lindo sábado. Ya estamos en la lección número 8, que rápido corre el tiempo. Y gracias al Señor, pues nuevamente hoy habremos de entrar a la introducción de esta hermosa lección del capítulo 7 de Daniel, en el cual vamos a ir desarrollándolo a través de esta semana. Y hoy nuevamente el pastor Hugo Gambetta está aquí conmigo en este sábado para llevar a cabo la introducción de esta hermosa lección. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente por estarme acompañando. Gracias, en esta lección. Pastor Víctor y hermanos. Es un gozo y una alegría volverles a saludar nuevamente en este hermoso sábado, Día del Señor. Y hoy es justamente el fin de nuestro Teletón. Estamos terminando en el día de hoy, por la mañana, estaré predicando en la iglesia de Southgate y los pastores de nuestro ministerio estarán visitando las distintas iglesias en este sábado y transmitiendo en vivo durante todo el día. Estaremos transmitiendo desde las distintas iglesias, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que les invitamos a que se acerquen a una de nuestras iglesias del Evangelio Eterno. Tenemos 23 iglesias en los alrededores de Los Ángeles y todos están cordialmente invitados. Y mañana, día domingo, estaremos dando el gran final de nuestro Teletón número 8 de nuestros canales y será en la iglesia de Southgate, en el gimnasio. Tendremos una feria de salud, tendremos los médicos misioneros dando consultas gratuitas y también los pastores de todas nuestras iglesias y los hermanos. Habrá venta de comida vegana durante todo el día para que ustedes puedan venir y gozarse. Todo es en beneficio de nuestro Teletón. Y de igual manera, pues tendremos el anuncio de lo que se ha logrado por la gracia de Dios y por la ayuda de cada uno de ustedes. Bien, pastor, en esta hora nos toca o más bien introducir el capítulo 7 del libro de Daniel. Pero antes de eso, pues vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted nos dirige en oración, pastor? Claro que sí, pastor. Oremos. Vamos a orar. Amante Padre, una vez más en esta semana, rogamos, Padre, que seas tú el que nos conduzca a través de este estudio, ya que tiene suma importancia para el futuro, en la cual, Padre, rogamos de tu Espíritu y que seas tú quien conduzca este programa, este estudio, y que así, Señor, puedas dar a conocer estas grandes verdades de toda esta historia que ahora a través de tu palabra tenemos en este tiempo. Te pedimos de tu bendición y lo rogamos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, estamos listos para dar inicio a la segunda cadena profética del libro de Daniel, ¿verdad, pastor? Sí, así es. Esta lección del capítulo 7 es paralela a la lección del capítulo 2, o más bien a la profecía, que el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Haciendo un poquito de recuento de lo que hemos visto hasta ahora al estudiar el libro de Daniel. El libro de Daniel está dividido en capítulos históricos y en capítulos proféticos. Los capítulos históricos son 6 y los capítulos proféticos son 6, haciendo un total de 12 capítulos. Ya nosotros estamos entrando hoy al capítulo 7, es decir, ya entramos a la segunda mitad del libro de Daniel. En los primeros 6 capítulos, solamente uno es profecía que se extiende a lo largo de los siglos. El capítulo 1 nos presenta a Daniel y sus 3 compañeros en la corte del rey de Babilonia y pues haciendo ese pacto de no contaminarse, ese pacto con Dios y siéndole fieles a Dios. Y Dios bendiciéndolos por la decisión que tomaron de escoger una dieta más sana que honre a Dios. El capítulo 1 nos habla acerca
de la dieta para el tiempo del fin. Lo que el pueblo de Dios, esas decisiones que tenemos que hacer en estos días de obedecer la palabra de Dios y la inspiración que Dios nos ha dado a través del don profético para vivir una vida más sana, para tener la mente despejada, para comprender los grandes asuntos que están sucediendo en el mundo y comprender la profecía. El capítulo 2 de Daniel era el gran sueño del rey Nabucodonosor, que se olvidó, que no lo pudo recordar, llamó a los sabios, astrólogos, magos, adivinos de Babilonia y fueron impotentes. Les fue imposible decirle al rey lo que él había soñado y su interpretación. El capítulo 2 nos muestra la futilidad del hombre para conocer el futuro. Y a pesar de que la religión de Babilonia se llama la religión de misterios, porque era una religión para los iniciados que se les iban revelando los misterios profundos. Sin embargo, aun siendo una religión de misterio, no pudo revelar los misterios que el mismo rey había soñado. Y Daniel le interpreta el sueño, y el sueño pues nos lleva a lo largo de la historia, desde la época de Daniel, del rey Nabucodonosor. La vara profética cruza todos los siglos hasta llegar al tiempo del fin y nos muestra los distintos reinos que habrían de gobernar sobre el mundo para que finalmente se establezca el reino de Dios que va a perdurar eternamente. El capítulo 3 de Daniel es la prueba final. El horno de fuego para los jóvenes que se mantuvieron leales a Dios, y Dios los libró del horno de fuego enviando a su Hijo a estar con ellos en el fuego. Y para nosotros es la promesa de que cuando venga nuestro horno de fuego, nuestra prueba en nuestra vida, con Cristo en nuestro medio, no tenemos por qué temer. Luego el capítulo 4 se cumplió un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de un gran árbol, y eso se aplicaba a su vida y cómo él, por su rebeldía y su soberbia contra el Dios del cielo, fue depuesto de su trono, fue rebajado casi como un animal que se andaba arrastrando por el suelo, perdió la razón, y no fue sino hasta que él reconoció al Dios del cielo que le fue devuelto su trono, su poder, su autoridad. Eso nos muestra cómo cada uno de nosotros somos probados en nuestra vida, y si no somos humildes y reconocemos la voluntad de Dios en nuestra vida, pues Dios tiene maneras de humillarnos para ayudarnos a entender su propósito. Ese era el capítulo 4 de Daniel. El capítulo 5 es no ahora la prueba sobre un individuo, como en el caso de Nabucodonosor, que él finalmente se arrepintió y se convirtió y alabó al Dios del cielo y va a estar entre los redimidos en el reino de los cielos, Nabucodonosor. Pero el capítulo 5 es la historia de su descendiente Belsasar, el último rey de Babilonia, y cómo él mantuvo su orgullo y su soberbia hasta el fin, y esto lo llevó a la destrucción. Terrible, la última noche de Babilonia, pero tiene su contraparte en el juicio final que Dios va a hacer sobre todas las naciones. En el capítulo 5 no solo se enjuicia a Belsasar, sino también a toda la nación de Babilonia, y es la caída de Babilonia, que tiene su contraparte en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 8, la caída de Babilonia, y también en todo el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, que habla de la caída de Babilonia. Ese es el capítulo 5. La semana pasada estudiamos el capítulo 6 con el pastor Juan Rivera, y estuvimos viendo sobre cómo las cosas se dan contra el pueblo de Dios, los celos, las envidias contra aquellos que son leales a Dios, que guardan sus mandamientos, y cómo esto tiene su contraparte también con nosotros en el tiempo del fin, cómo el pueblo de Dios, por envidias, por celos, finalmente va a ser echado a su hora de prueba, como Daniel en el foso de los leones, pero también
aprendimos cómo Dios va a librar a su pueblo de la boca de los leones, de aquellos que quieren destruirlos en el tiempo del fin. Y hoy, pues pastor, entramos al capítulo 7. El capítulo 7 es la segunda línea profética del libro de Daniel. En realidad, el libro de Daniel tiene 4 grandes cadenas proféticas. La del capítulo 2, el sueño del rey Nabucodonosor. La del capítulo 7, que vamos a estudiar hoy, las 4 grandes bestias. La del capítulo 8 y 9, que es la gran profecía de los 2300 días y los temas en relación con el santuario. Y entonces, el capítulo 11 y 12 es la última cadena profética, es decir, Daniel 2, el sueño de la imagen. Daniel 7, el sueño de las 4 bestias. Daniel 8 y 9, los animales del santuario y su cumplimiento en el tema del santuario. También nos habla de cómo el santuario de Dios y el pueblo de Dios es perseguido a lo largo de los siglos. Y los capítulos 11 y 12 son la historia en detalle de toda la humanidad hasta llegar a la gran prueba final, el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Eso lo veremos más adelante. Así que sin más, pastor, vamos a entrarle al capítulo 7. Sí, ¿qué le parece si usted nos comienza pues leyendo los primeros versículos de ese capítulo? Interesante, pastor, porque yo estaba viendo cómo Dios al principio les da el sueño al pagano, pero ahora, como el capítulo 7 tiene relación con el capítulo 2, ahora ya en el capítulo 7 Dios se dirige directamente a Daniel, ahora dándole la revelación a él. Mientras en los otros capítulos, en los libros históricos, siempre Dios se manifestaba en los reyes, en los paganos. Sí. Pero ahora en el capítulo 7, pues ya vemos que Dios entra directamente con Daniel a darle esta revelación. Y esto es lo que precisamente pues vamos a ir viendo, desarrollando durante este estudio. Lo que tenemos hoy para el estudio, hoy sábado, pues es Daniel 7:27, ¿no? Que es la introducción. O sea, porque mañana empezamos a ver realmente todo el capítulo 7. Pero hoy solamente está basado lo que va a ser toda la historia de este capítulo 7. Y el versículo 27, que es el centro. El clímax de todo, ¿no? Ahí está. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así bueno, este es el versículo de memoria para esta semana, para aprender. Y es justamente el ancla de todo el capítulo 7. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 nos muestra el desarrollo de los grandes reinos a lo largo de los siglos, hasta que finalmente el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y ese reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Es decir, en el capítulo 7 vamos a ver justamente sobre todos los reinos del mundo, en su historia. Pero cuando hablamos de su historia sabemos que es profecía, porque Dios se lo reveló antes que sucediera a Daniel, y todo se cumplió al pie de la letra como Dios se lo reveló, los grandes reinos que dominaron el mundo. Pero finalmente, como dice nuestro versículo, pues el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno. Es decir, cuando Dios creó este mundo, Dios le dio el dominio de este mundo a Adán. Pero este dominio fue perdido y se lo usurpó el que ahora se llama el príncipe de este mundo, Satanás. Él llegó a tener el dominio y el control de todos los gobiernos y reinos de este mundo. Y los reinos de este mundo están bajo el control del enemigo de Cristo, Satanás.
Pero llegará el momento, como dice nuestro versículo de memoria, que ese reino le va a ser restituido al pueblo de los santos del Altísimo. Así como originalmente fue dado a Adán y a Eva que dominaran este mundo, y por su caída y su desobediencia ese poder pasó en manos de Satanás, ahora, otra vez, al final de la historia, Dios le va a restaurar a su pueblo fiel el dominio de todos los reinos. Una cosa que me sorprende y que nuestra lección pues hace mención en la parte de la introducción del sábado, hace una comparación muy interesante. Si nosotros nos fijamos, el capítulo 7 comienza diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y entonces léanos usted el versículo 2 y 3, pastor. 2 y 3 del capítulo 7 de Daniel. Sí. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Esto es lo que me sorprende, me impresiona, la manera como se le presentó a Daniel esta visión. Nuestra lección dice, la visión ocurre de noche, dice nuestra lección, y retrata el mar agitado por los 4 vientos. La oscuridad y el agua nos recuerdan de la creación. Es decir, cuando este mundo originalmente fue creado, dice la Biblia que el mundo estaba rodeado de oscuridad, Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo. El abismo es el mar. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y de allí surge la creación, y Dios le da el dominio de esa creación al hombre. Pero ahora vemos el mar agitado, la oscuridad, pero ahora del mar suben 4 bestias, grandes y diferentes la una de la otra. Esas bestias, como vamos a aprender mañana, representan 4 grandes reinos o imperios, es decir, el gobierno de este mundo que Dios se lo dio a Adán, ahora pasa en manos de esos gobernantes, de esas dinastías de reinos. Pero dice aquí la introducción de nuestra lección, esta creación, porque la primera creación también salió de las tinieblas y de las aguas, ahora de las tinieblas y del mar agitado aparecen, surgen, nacen, es decir, como que son creadas 4 grandes bestias, que son 4 grandes imperios. Pero dice aquí, esta creación parece estar de algún modo distorsionado. No es la creación de Dios, es la creación del hombre, del dominio del hombre, de lo que el hombre va a lograr en este mundo. Sigue diciendo, en segundo lugar, los animales de la visión son inmundos. Un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa, pero también son genéticamente modificados. O sea, son híbridos. ¿Por qué? Porque el león tiene alas, es una mezcla de animal con pájaro. El oso también está distorsionado. El leopardo tiene 4 cabezas y la bestia espantosa tiene 10 cuernos. Son animales no solo inmundos, pero también híbridos, es decir, la mano del hombre manipulando la creación de Dios y el dominio de Dios. Luego sigue diciendo, sí, justamente dice, eso significa o representa una violación del orden creado, una manipulación de las cosas que Dios creó por el hombre. Y eso es lo que son los reinos de este mundo. Dios quería que el hombre sujeto a él tuviera el dominio sobre esta tierra, pero ahora el hombre está sujeto a Satanás y está todo distorsionado. En tercer lugar, dice aquí, los animales descritos
ejercen dominio. Esto lo acabamos de decir. Ese dominio es una usurpación del dominio que Dios le dio al hombre. El dominio de Dios, que Dios puso al hombre para gobernar, pero al hombre sujeto a él. Pero cuando el hombre, Adán y Eva, se rebelan contra Dios, pierden ese dominio y ese dominio pasa, los reinos de este mundo pasan a ser de Satanás. Y en cuarto lugar, con la venida del Hijo del Hombre, en este capítulo 7, vamos a ver que el dominio le es restituido a quienes le pertenecen ese derecho, que son al pueblo de los santos. Y fue nuestro versículo de memoria, nuestro versículo clave, que el reino y la majestad y el poder de todos los reinos de esta tierra sean dados a el pueblo de los santos del Altísimo, y ese reino va a perdurar para siempre. Es decir, en este capítulo vamos a ver la lucha por el poder. ¿Quién gobierna este mundo? El hombre cree que él gobierna y quieren hacerse poderosos, y los imperios quieren gobernar la tierra entera, porque eso es justamente esas cuatro bestias, 4 imperios mundiales. Es el plan del diablo de controlar al mundo a través de personas que él tenga bajo su control, y así distorsionar el gobierno que debiera ser justo y santo, que viene de Dios, para con el hombre que se sujeta a él, y así puede hacer justicia, porque un gobierno debe ser justo y recto. Pero los gobiernos de este mundo no solamente son paganos, pero son también injustos. Es una lucha por el poder. Pero sabemos quién está detrás de esa lucha, y es Satanás. Y quiero concluir esta introducción llevándolos al libro de Lucas. Lucas, en el capítulo 4, donde se encuentra cara a cara el príncipe de este mundo, que es Satanás, con el príncipe del universo, que es el que legítimamente tiene el derecho de gobernar este mundo, porque es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y ahí hay una confrontación entre los dos. Y, pastor, si usted nos quiere leer en Lucas 4, versículo 5, 6 y 7, allí lo tenemos en pantalla. Es la segunda tentación de Cristo. Dice la palabra del Señor: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, como si Cristo no sabía. Sí, no, pero es que el diablo le está diciendo, mira, todo esto, ¿a quién crees que es esto? Esto es lo que tú vienes a buscar, te los voy a dar. Siga leyendo. Okay. Dice el siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¡Wow! ¡Qué increíble! El diablo, en primer lugar, se está declarando el que tiene ese poder, esa gloria y esa potestad, porque dice, me ha sido entregada a mí. Y es cierto. Cuando Adán y Eva se salieron de la voluntad de Dios, se rebelaron contra el Creador, se pusieron bajo el control de Satanás, y él usurpó ese poder. Pero ahora él le dice a Cristo, y él sabe que Cristo ha venido a recuperar lo que se había perdido, el poder, el dominio y la majestad. Y ahora el diablo le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Eso nos muestra que Satanás es el que controla los asuntos políticos gubernamentales de este mundo. Y aunque los pueblos dicen buscar hacer justicia, detrás de ellos hay alguien que es un mentiroso y es un asesino desde el principio. Y lo que hay detrás de todos los reinos de este mundo es el deseo de control, el deseo de poder, de supremacía, que todos se le sujeten.
Y estas son las realidades del mundo en que vivimos. Oh, aún los reinos que dicen buscar el bien de sus habitantes y buscar la justicia, es si se sujetan. Pero en el momento que alguien se revela, ¿cuál justicia? No hay libertad plena, porque la libertad es sujeta a los gobiernos. Y así trabaja el diablo. Pero ahora él le dice, si tú me reconoces a mí como el dueño de todo esto, yo te lo doy. Era una trampa, obviamente, era una tentación. Era la tentación de llegar a ser redentor fácil. Tú viniste a buscar los reinos de este mundo y todos los habitantes y recuperarlos. Yo te los doy, solo reconoce que yo los conseguí, son míos. Nomás te postras delante de mí, me adoras y te los doy. No tienes que ir a la cruz, no tienes que pelearlos, te los entrego. Vamos a hacer el juego fácil. Tú me reconoces a mí y yo te los devuelvo. Es todo lo que pido. Por supuesto, si Cristo hubiera cedido, hubiera sido el caos para siempre, porque entonces el Hijo de Dios se hubiera inclinado ante Satanás, hubiera violado la ley, no podría ser redentor y para siempre el hombre hubiera quedado perdido y el control de este mundo hubiera quedado bajo Satanás. Gracias a Dios que Cristo no cedió. Pero esto nos ilustra la lucha. Aquí llegó al clímax la lucha entre Cristo y Satanás. Y Cristo lo venció y recuperó para sí los reinos de este mundo. Por eso nuestro versículo nos dice que finalmente, el versículo de memoria, Daniel 8:27, que finalmente el Hijo del Hombre va a recibir todo el poder, va a recibir toda la gloria. Daniel 7:27. Es el 7:27, dije mal, es el 7:27, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Finalmente en Cristo, porque está hablando de cuando el Hijo del Hombre recibe ese reino y Él lo comparte con sus hijos que le son fieles, el pueblo de los santos del Altísimo. Y ese reino va a perdurar para siempre y todos los seres humanos le van a servir y le van a obedecer. Allí se va a restaurar la paz, la felicidad, se va a restaurar la justicia en el mundo entero y Cristo va a gobernar junto con su pueblo en esta tierra para siempre. Ese es el propósito final de Dios. Y eso es lo que nos va a enseñar últimamente esta lección. Déjeme, pastor, le leo esto de Profetas y Reyes para poder ir entendiendo un poco mejor. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el mismo tiempo en que estamos viviendo. ¿Okay? Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis. Exacto. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador, no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Y ahí nos da la cita de Daniel 12:10. Entenderán los entendidos. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días. Y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo, Juan, para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Apocalipsis 1:3. Amén. Quiere decir que el libro de Daniel se amplía y se explica a través del libro de Apocalipsis y hay sabiduría de parte de Dios para comprender estas profecías. Y nosotros, en gran manera, vamos a ver el cumplimiento de estas profecías a lo largo de la historia, pero queda la última parte de esta profecía que se cumple en nuestros días. Y el clímax final será cuando los reinos de este mundo pasen otra vez a ser los reinos de nuestro Señor y Él reine para siempre. Eso es lo que anhelamos.
ese mundo mejor, ese reino justo y eterno que Cristo va a establecer para siempre en esta tierra. Amigo, amiga que me escuchas, que Dios te dé la sabiduría en esta semana. Hoy estamos en el primer día del estudio de esta nueva lección del capítulo 7 de Daniel. Que Dios te dé la sabiduría para entender la profecía, pero también para confiar en ese Dios que tiene los asuntos de este mundo en sus manos. Muchas bendiciones para ti y un feliz sábado. Te esperamos mañana en la iglesia de Southgate para el fin de nuestro gran teletón. Bendiciones. Amén. Amén.